la grabación. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que se ha dado de sector externo en la clase de ayer? Bien, gracias Emiliano por el dato. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre sector externo? Porque si no, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es la balanza de pagos. Vamos a compartir. La balanza de pago es la forma que vamos a tener de registrar toda la actividad del sector externo. Así como que vimos, que dijimos cuando estudiamos renta nacional, que a la renta la teníamos en cuenta en el registro de las cuentas nacionales, donde digamos, los países llevan los registros de las transacciones y de alguna manera se ordenan a través de variables macroeconómicas. En este caso vamos a analizar las transacciones del sector externo y las vamos a registrar y sistematizar en la balanza de pagos. La balanza de pagos internacionales se puede definir de la siguiente manera. Cuando hablamos de actividad de comercio exterior, intercambio entre países, se realiza utilizando dinero y flujos monetarios, que serán en divisas, como vimos anteriormente, teniendo en cuenta el tipo de cambio, y se miden con la balanza de pagos. Cada país lleva sus registros a través de su balanza de pagos. Entonces se puede definir como un registro de todas las transacciones económicas que se han llevado a cabo en el país y en el resto del mundo. Lo registrado. Todo lo que no esté registrado no va a estar incluido en la balanza de pago, como siempre. Se registran las transacciones mediante cifras positivas y negativas, según sean divisas que salen de nuestro país o que ingresan a nuestro país. Si una transacción suministra divisas al país, es decir, ingresan divisas al país, vamos a tener lo que en contabilidad vamos a definir como el crédito. Y esa va a ser una partida positiva, quiere decir que se registra con el signo positivo. Mientras que si gastamos, si las divisas salen del país, estamos frente a lo que en economía denominamos un débito y se registra en forma negativa. Esto es ingresos y egresos. Los ingresos son positivos, los egresos son registros negativos. En general, las exportaciones son créditos, porque cuando yo exporto, vendo los productos en el exterior, como contraparte, yo recibo las divisas por el precio de los productos que he comerciado, que he exportado. Entonces es un crédito. Mientras que cuando importamos productos de otros países, por ejemplo, adquirimos materia prima o bienes intermedios en Estados Unidos, vamos a tener que sacar divisas de nuestro país para abonar lo que hemos importado, y entonces vamos a estar frente a un débito, una partida negativa. Acá tenemos entonces dos columnas, créditos y débitos. Y tenemos una serie de filas, que son las cuentas o elementos básicos. Ustedes estudió gestión, el secundario de gestión, habrá recordado cómo se organiza
en contabilidad, por ejemplo, un balance. Y ustedes recordarán que tienen en las columnas los créditos y débitos, o el debe y el haber, el activo y el pasivo, y en las filas tienen las cuentas, o le podríamos decir las causas de las transacciones. Que las vamos le ponemos un nombre determinado para tenerlas ubicadas en una cuenta que nos indican de dónde viene o de dónde proviene esa obligación. La primera cuenta de la balanza de pagos, y que es de suma importancia, es lo que denominamos la cuenta corriente. La segunda cuenta es la cuenta de capital. La tercera cuenta la denominamos errores u omisiones. Es decir, hacemos hincapié en que acá se registran las transacciones pero que se llevan a cabo mediante registros, o sea que se entrega una factura, se abonan impuestos, se paga con una tarjeta de crédito, con un cheque, con un débito bancario, de manera que hay un registro de las transacciones. Pero en aquellas transacciones que normalmente ocurren, pero que no se registran, de alguna manera se corrigen en estas cuentas de errores u omisiones. No registradas, cuestiones no registradas, también puede haber la economía no solo gris, sino la economía negra, como definimos el otro día, de colores, donde hay actividades que por su naturaleza no se registran. Por ejemplo, si en una frontera existe entrada y salida de productos sin pasar por aduana, lo que podríamos denominar contrabando, eso no se va a registrar. Entonces, ese tipo de actividades y todas las actividades de tipo informales, de alguna manera se corrigen en esta cuenta de errores y omisiones, que no vamos a profundizar, como sí vamos a profundizar la cuenta corriente y la cuenta de capital, pero que tienen que saber que existe. Y la cuarta cuenta, que también es importante y nos sirve para entender la dinámica de la balanza de pagos, es la cuenta de pagos oficiales. Esta cuenta de pagos oficiales, nosotros decimos que es una cuenta de resultados, porque en realidad vamos a ver cuando terminemos de detallar la balanza de pagos, cómo es la que de alguna manera nos va a llevar a equilibrar. Recuerden que en un balance siempre tenemos que estar equilibrados, es decir, débitos y créditos tienen que sumar 0. Bien, entonces acá también de alguna manera vamos a equilibrar la balanza de pagos a través de la cuenta de pagos oficiales, por eso es de resultado. Vamos a ir analizando cada una de ellas. La primera cuenta, la cuenta corriente, tiene varias subcuentas y analiza distintos aspectos. Una de ellas es la privada, es decir, intercambio de mercancías, o lo que llamamos balanza comercial, y que ustedes habrán visto en la bibliografía como exportaciones netas. Exportaciones menos importaciones representa la balanza comercial. ¿Por qué? Porque son los bienes tangibles que se intercambian con otros países. Entonces, exportaciones, lo que vendo en el extranjero, importaciones, lo que compro en el extranjero. La diferencia es la balanza comercial y lo que nosotros a veces hemos visto en la bibliografía como exportaciones netas. Y ustedes habrán escuchado hablar, si siguen las noticias económicas o si escuchan la radio por las mañanas o al final del día, le dice, la balanza comercial ha cerrado negativa. La balanza comercial en Buenos Aires ha cerrado negativa o positiva. Quiere decir que este intercambio ha sido mayor lo que exportamos o lo que importamos. Y después tenemos otra subcuenta de servicios y renta neta de inversiones. Lo que hablamos del saldo de remesas externas, ¿recuerdan? O sea, un inversor argentino que tiene la inversión y la producción en Miami, pero que después su beneficio lo trae al país, y viceversa, un
estadounidense que invierte en Argentina, que tiene una actividad productiva y que su beneficio luego lo traslada a Estados Unidos o cualquier otro lugar. En ese caso tenemos la renta neta de inversiones, que es el saldo de remesas internas. Tenemos servicios, todo lo que es intangible. Acá es indivisible, no es invisible. Bueno, invisibles en el sentido de intangibles. ¿Bien? En general hablamos de los servicios, la actividad profesional, podemos hablar del turismo, transporte, comunicaciones, son algunos ejemplos. Asesoramiento profesional en general, legal, contable, podría ser marketing, etcétera, que son netamente servicios. Administración es servicio, como dijimos, todo lo que es gobierno también. En materia de administración, lo que sea que se haga, se registra, también estaría en la balanza de servicios. Esta es una balanza comercial, balanza de servicios y renta de inversión. Y después tenemos otra subcuenta que podemos decir, acá vamos a registrar exportaciones e importaciones y donaciones oficiales. Todo lo que fuera ya no sector privado, sino sector público, que de bienes y servicios. Recordemos que los estados tienen empresas, también pueden tener empresas a través de las cuales se perciban beneficios o una actividad productiva que se exporte o que se importe, y también donaciones, tanto que reciba como que se hagan. Por ejemplo, los subsidios o transferencias que de alguna manera entre estados puedan llevarse a cabo o con particulares. Vamos viendo caso por caso. Caso por caso, cosa de lo que puede ocurrir con particulares es vamos a ir hacia atrás, anterior. Una persona que haya enviudado de un extranjero que reciba una jubilación, supongamos, de España, de la Comunidad Europea. Entonces, esta persona recibe ahora una pensión y eso sería una transferencia que recibe por la situación particular que le corresponde como pensión. Digamos otro ejemplo, nosotros tenemos el caso de las pensiones, por ejemplo, los héroes de guerra, tenemos los héroes de Malvinas, reciben una pensión vitalicia. Supongamos que un héroe de Malvinas decide vivir en Chile. Bueno, la pensión que le paga Argentina a trasladar a Chile. Entonces, tenemos casos de transferencias que se llevan a cabo de esta manera. ¿Qué tenemos en la cuenta de capital? En la cuenta de capital tenemos las inversiones en capital del sector privado y las inversiones en capital del sector público. Entonces vamos a tener inversiones que realicen los privados, tanto sean nacionales como extranjeros, y los que realicen los públicos. El gobierno en materia de obra pública realiza instalaciones, medios de comunicación, carreteras, etcétera. Bien, distinta obra pública, y son inversiones en bienes de capital. En la cuenta corriente, básicamente se resumen diferencias entre exportaciones totales del país e importaciones totales de bienes y servicios. Puede ser activa o pasiva, como dijimos, según ingresen o egresen divisas al país. La balanza comercial mide importaciones y exportaciones de mercaderías
principalmente primarias como alimentos y combustibles y bienes manufacturados, que son las exportaciones netas. ¿Qué es lo invisible, lo intangible? Servicios como fletes, transporte en general de mercancía, transportes de personas también, viajes al extranjero, turismo, ¿bien? Comunicaciones son también servicios. Renta de inversiones es la diferencia entre ganancias generadas en activos nacionales poseídos en el extranjero, menos los pagos realizados en el extranjero por activos que poseen estas inversiones en nuestro país. Saldo de remesas externas. Los movimientos de la cuenta de Profe, apagó el micro. ahora funciona. Recién lo apagué, les repito, o hace ratito. Hace ratito. Repito esto último, Diego, entonces. Dale, gracias, profe. ¿Desde cuándo? ¿Desde la diapositiva anterior? ¿Desde esta? No, creo que Acá dijimos en la cuenta. si puede repetirlo, sería genial. Lo de cuenta corriente. Desde esta. Sí, sí. ¿Quiere que repita cuenta corriente? Repito. En la cuenta corriente tenemos dos cuestiones. Dijimos que podía ser activa o pasiva según estemos registrando créditos o débitos. Y básicamente tenemos exportaciones e importaciones totales, pero en bienes y servicios. Entonces encontramos dos subcuentas. La balanza comercial que refiere a importaciones y exportaciones de mercancías, principalmente primarias como alimentos, combustibles, bienes manufacturados, que son las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. Y esto tengo que ver cómo quede el signo, si es más lo que egresa o lo que ingresa al país. Eso me va a dar el resultado de la balanza comercial, que vamos a medir solo los bienes tangibles. Pero tengo otra balanza que va a medir todos los aspectos que decimos invisibles, porque no son tangibles, pero que mueven, tienen movimientos de dinero importantes, como los servicios. ¿Qué incluimos en los servicios? El transporte, los fletes, no solo los fletes como transporte de mercancías, que son las que vamos a exportar o a importar, sino también transporte de pasajeros, viajes al extranjero. El turismo mueve capitales importantes en la balanza de pagos. Además acá no está escrito, pero comunicaciones. Comunicaciones también es un servicio, no solo internet, telefónica, etcétera. Todo lo que es comunicación es muy importante con el extranjero, porque es además a través de los servicios y los servicios de administración, de comercialización que se llevan a cabo, estarían enfocados de alguna manera dentro del turismo. Las empresas de turismo llevan adelante tareas que son de tipo administrativas y también eso es parte de un servicio. Y por otro lado, esta misma subcuenta abarca las rentas de inversiones, que como dijimos es la diferencia entre la renta percibida por inversores extranjeros en nuestro país o inversores argentinos en países extranjeros. Y de esa diferencia habrá que ver si es mayor
las divisas que salen del país o las que ingresan, será el resultado del saldo de remesas externas. Entonces, básicamente en la cuenta corriente tenemos dos subcuentas importantes. La balanza comercial y esta balanza de lo invisible, que también la podemos encontrar en la bibliografía como balanza de servicios. Y también tenemos una tercera, donde colocamos las transferencias. Recuerde que hablamos al principio, también podían existir transferencias o donaciones del extranjero, de personas que viven en el extranjero hacia personas que viven en nuestro país o viceversa, u oficiales del gobierno, caso de las jubilaciones, las pensiones o los subsidios. Cuenta de capital. La cuenta de capital va a registrar los movimientos de créditos concedidos o recibidos. Si nosotros podemos conceder un crédito o podemos recibir un crédito. Acá entra lo que vimos en deuda externa en parte, tanto de particulares como de gobierno. Y tenemos públicos, recuerden, dos subcuentas dentro de capital, privados y públicos. Hablamos entonces de préstamos o de créditos concedidos o recibidos. El caso de los países, si vieron un poco en deuda pública y seguramente lo repetiremos en sector público, vamos a ver que los países generan bonos o títulos. Si tenemos tiempo, me gustaría repasar deuda pública después con ustedes y que vean por lo menos la clase grabada, pero vamos a hacer un Zoom explicando esa filmina, porque ahí vamos a ver, hay distintas formas de tomar créditos en el exterior. No siempre es un crédito y usted recibe el dinero, esa es una, va a un banco internacional y le entregan. Otra forma que tienen los gobiernos es elaborar letras o títulos de crédito que se venden en mercados los rescates de los bonos, cuando van a negociar la deuda externa. Lo vamos a profundizar un poquito porque es un tema muy interesante. Entonces hay, a través de esto, o de pagarés que puedan haber firmado particulares, se van a registrar estos movimientos de capitales, que van a ser créditos tomados o créditos realizados, concedidos, de manera que vamos a ver cómo queda la balanza de pagos. O sea, vemos cómo queda la cuenta corriente y vemos qué ocurre con la cuenta de capital. Si la diferencia entre los créditos es positiva o negativa. Y luego vamos a sumar ambas dos, suma algebraica, cuenta corriente más cuenta de capital. Entonces vamos a ver si es positiva o si es negativa. Si está equilibrada, está todo bien, pero si es positiva o si es negativa, la vamos a equilibrar. ¿Y dónde se va a ver el punto de equilibrio? Lo vamos a hacer a través de la cuenta de pagos oficiales y lo vamos a reflejar acá en la cuenta de capital. Vamos a ver ejemplos. También es una cuenta activa o pasiva, al igual que la primera. La cuenta de errores u omisiones, dijimos que son las transacciones que se escapan a la red, digamos, no se recoge esa información, son las actividades informales o actividades propias de la economía negra, corresponden a la suma neta de transacciones que no están registradas y por lo tanto se estiman. Y lo que los contadores llaman una cuenta de ajuste. Hay una estimación, los economistas tienen cálculos estimados de cuánto le corresponde a esta cuenta de errores u omisiones para subsanar la situación. Y la cuenta de pagos oficiales o internacional, dijimos que es una cuenta de resultado. Voy a tratar de equilibrar la situación en el caso que la balanza no estuviera equilibrada. Los países intervienen en los mercados de divisas. Vamos a intervenir, ¿cuál es el mercado de divisas? El mercado del dólar, el mercado del euro. Entonces, y también vamos a tener el mercado de los títulos públicos. Por un lado vamos a tener el tema de la divisa, por ejemplo del dólar. La mayoría
de las reservas nosotros las tenemos en dólares, y por eso el tipo de cambio es una herramienta para equilibrar la balanza de pagos. Y por otro lado, a través de los títulos públicos, comprando o vendiendo títulos públicos. Si tiene deuda, porque le dio negativa la balanza dio negativa, existe una deuda que es importante, puede buscar un crédito a través de que de la emisión de deuda, de títulos públicos que se van a comerciar en los mercados correspondientes, y a través de eso van a ingresar las divisas y va a poder equilibrar la balanza. Veamos. Refleja el saldo total de la balanza. Hago la suma total de la balanza y tiene que dar equilibrada. Acá tenemos, voy a ver que podamos disfrutar de los videitos, pero como está terminando no recuerdo cuánto nos está faltando. Acá tengo un par de videitos sobre la balanza de pagos. Voy a tratar de que veamos uno, si funciona bien, donde nos explica un poco en un ejemplo numérico cómo funciona la balanza de pagos. No tenemos el tema del sonido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a finalizar esta sesión. Voy a reiniciarla y entonces se va a arreglar el tema del sonido y volvemos a continuar para tratar de ver esos videos.